hacer en esta mañana. Venimos a abrir su palabra, venimos también a como oraba Lío, que el nombre de Cristo sea exaltado a través de su palabra. Así que vamos a continuar nuestra serie en 2 de Timoteo. Hoy vamos a leer un pasaje que, bueno, es medio largo, no se asuste, ¿sí? Es medio largo porque vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 20, hasta el versículo 9 del capítulo 3. O sea, vamos a saltar Pero no se asuste, ¿sí? Nos vamos muy temprano. No se preocupe. Pero es muy importante cómo Pablo está siguiendo una línea de pensamiento y es muy importante ver todo el pasaje entero. Y de hecho está todo muy conectado con lo que ya ha dicho Pablo y con lo que va a seguir diciéndole Pablo a Timoteo, estos consejos que el apóstol está dándole en sus últimos días de vida. Recuerda, ¿no? El contexto, que él estaba para ser sacrificado. Él ya sabía que bueno, era su última prisión y le está dando los últimos consejos, como lo más importante, ¿no? Para alguien que ya está por partir y tiene cosas importantes que decirle a su discípulo, a su hermano, a su amigo. Así que vamos a leer capítulo 2, desde el versículo 20 hasta el versículo 9 del capítulo 3, y luego vamos a pedirle al Señor nos esté guiando en esta mañana también. Dice el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Nuestro Dios, pedimos nuevamente, Padre, que nos hables a través de tu palabra, perdones si hay pecado en nuestros pensamientos o en nuestras palabras o en nuestras acciones y tu Espíritu Santo obre para corregirnos, para hacerte obedientes, Señor, porque tú eres Señor y mereces, eres digno de la obediencia de aquellos que tú has salvado. Señor, gracias por tu palabra y pedimos por favor que también tengas misericordia de aquellos corazones que quizá hoy están aquí y no te conocen, y no te reconocen como el Señor.
Padre, por favor, pedimos que tu gracia sea con todos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, en la historia, a mí me gusta la historia. Cada tanto les voy a tirar algún ejemplo de la historia, pero esto quizá una tarea para los chicos, para los más jóvenes. Revisar la historia de cuando Europa se encontró con América. Usted se acuerda, ¿no? No se acuerda porque no lo vivió ninguno de nosotros, pero debe haber leído algo de cómo se produjo, bueno, la venida de europeos a América y el encuentro entre culturas y todo, cómo se dio. Pero algo que pasó en ese momento y que se extendió durante siglos, es un fenómeno que incluso al día de hoy dura. No tan fuerte como quizás hace unas décadas atrás, pero dura. Más, por ejemplo, acá en Junín, es muy llamativo eso. El hecho de que el catolicismo se introdujo, justamente en la colonización se introdujo, y de ahí empezó a formar como la identidad de las personas. Hasta hace unas décadas la gente se trataba, sí, porque aquel cristiano o aquel cristiano era como decir un ser humano. Un ser humano era cristiano. Y era común en el lenguaje. No, pues conocí a un cristiano que tal cosa. Y estaba en el lenguaje. Hasta no hace mucho. La mayoría de las personas decían ser católicos. Uno les hablaba del evangelio, no, yo soy católico. Y lo raro de esto es que, bueno, uno le preguntaba si iba a la iglesia, si congregaba, si iba a misa, si recibían enseñanza de sus sacerdotes. Y en ocasiones no estaban de acuerdo, ¿no? Era llamativo eso, que no estaban de acuerdo ni con las enseñanzas, ni muchas cosas de la iglesia. En cuanto a la Biblia, o la desconocían, o la malinterpretaban, o directamente no estaban de acuerdo incluso con muchas cosas de la Biblia. Y así, ¿viste? Era como el cristianismo nominal, decíamos, en donde la gente decía que era cristiana, pero no entendía nada realmente de eso. Algo raro, realmente raro, porque si alguien se identifica con algo, por lo menos mínimamente, debería conocer. Pero en el mundo evangélico, para no darle al catolicismo solamente, en el mundo evangélico también ha pasado y pasa. Muchas personas se identifican como cristianos evangélicos, pero no entienden bien su fe. No la entienden. No entienden qué es la iglesia. Creen en algo. Dicen, no, yo soy cristiano. Es más común de lo que parece. Soy cristiano evangélico, pero no tienen profundidad en sus creencias. No hay profundidad bíblica. ¿Qué es lo que realmente creen? No saben lo que creen. No hay profundidad. Incluso se ha vuelto tan común que hay muchos famosos, ¿no? Hay mucha gente famosa y cantantes, artistas, políticos que incluso usan como el eslogan de yo soy cristiano y vemos a algún artista que empieza a hablar de Dios y es como que nos emocionamos y decimos, uy, se convirtió al cristianismo. Y no, uno lo empieza a escuchar y dice, no tiene nada de cristiano, nada de profundidad. Usan el eslogan de cristianos, pero uno se pregunta, ¿conocen a Dios? ¿Conocen a este Señor? ¿Cristo es el Señor? ¿Lo conocen? ¿Conocen al dueño de casa? Porque Él es el Señor, Él es el dueño de casa. No es sencillamente confesar verbalmente algo. No representa. El cristianismo no es solamente estar bautizado o alguna ceremonia. Mi hermano, y esto con dolor lo digo, ¿no? Pero hay evangélicos que no confían en Dios. Parece una contradicción, ¿no?
Pero hay gente que se dice cristiana evangélica, pero no confía en Dios. Y eso es tremendo. No creen en la palabra. No confían en las promesas de las palabras. Simpatizan con el cristianismo, pero no creen realmente. No confían, no se apegan a las Escrituras. No viven el Evangelio. Y eso es grave. Entonces cabe preguntarse si estas personas han conocido a Dios. ¿Han conocido a Dios? ¿Por qué nos apresuramos? Porque nos pasa, ¿no? Es algo en el corazón de uno. Uno se apresura a decir, bueno, esta persona es un creyente. Por algunos atisbos nos entusiasmamos. Cuando el Señor claramente dice en su palabra que, bueno, no toda la tierra va a dar fruto. La semilla se siembra, pero dale tiempo. No nos entusiasmemos. Dale tiempo. Veamos cómo da fruto. Entonces, lo que ha pasado a lo largo de la historia es que hemos sumado simpatizantes del cristianismo. Es como... No voy a usar la imagen del fútbol. Lo dejamos de lado. Pero hemos sumado simpatizantes y por miedo a veces a los números o por una idea errónea de lo que es el crecimiento de la iglesia, lamentablemente no logramos diferenciar los vasos de honra y de deshonra, que es lo que Pablo está hablando acá. Hay vasos o utensilios, dice, de honra y de deshonra. Porque Cristo, mi hermano, no es un evento de fin de semana para el creyente. No es un discurso desde el púlpito. No. Sino que el Señor es el dueño de la casa y es quien dirige la vida de los verdaderos creyentes. Por eso titulamos nuestra predicación de hoy Una casa especial. Porque, bueno, vamos a ver cómo en el contexto Pablo está hablando del dueño de la casa y de utensilios en la casa, o vasos. Otra traducción habla de vasos. En el contexto, para no perdernos, Pablo ha dado ya un énfasis, ahí en versículo 15 del capítulo 2, a Timoteo le ha dicho, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, Pablo le está diciendo que la tarea de Timoteo y de los hombres fieles, a los cuales se les ha encargado este buen depósito, es que ellos sean diligentes y procuren con diligencia presentarse a Dios aprobado. Y sobre el final del párrafo anterior, lo que vimos el domingo pasado, se identifica el error de Himeneo y Fileto, ¿se acuerdan? Dijimos que no le íbamos a poner esos nombres a los hijos, eso ya está. Ya. Pero muestra a estos dos personajes con la certeza después, y lo marca, de que Dios conoce a los suyos. O sea, quiere hacer la diferencia. Dios conoce a los suyos y esos suyos se van a apartar del pecado, ahí versículos 17 al 19. Entonces Pablo de alguna manera nos ha puesto en idea de contrastes de personas. Se ha presentado a Timoteo, a los hombres fieles, que se les ha encargado el buen depósito, y de contraste Himeneo y Fileto y todos los que, como dice ahí, han sido trastornados en sus creencias. Y ahora pasa a este ejemplo de la casa y los utensilios. ¿Se da cuenta? Me sigue, ¿no? Cómo va conectando Pablo esta idea y estos opuestos. Y por esa razón acá, ahí en versículo 22, lo llama a Timoteo a huye de estas cosas. En versículo 5 del capítulo 3 usa una palabra que le dice evita a estos. Evitalos. Huí, evitalos. Y luego Pablo, más adelante, y si Dios lo permite, el domingo que viene lo vamos a ver, Pablo le va a recordar que Timoteo ha seguido su doctrina, ha seguido su conducta, y eso implica sufrir para todos los que quieren vivir piadosamente, dice ahí capítulo 3. Y de vuelta el contraste con los que no quieren vivir piadosamente, que son los malos hombres, ¿no? Entonces el énfasis que hoy vamos a ver rápidamente es que Pablo le está diciendo a Timoteo, sigue al Señor para servirle. Y ese es el énfasis para nosotros. Sigue al Señor para servirle. Sigue al Señor para servirle. No sigas otras cosas. No sigas lo que otros han seguido, porque
está marcando el contraste ese. Y por eso da este ejemplo de la casa y los utensilios. Fíjese, leemos versículo 20, que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Bueno, acá la imagen es bastante sencilla, no hay mucho que explicar. Es una analogía muy clara que Pablo usa de una casa y de dos tipos de utensilios o de vasos o de recipientes. Eso está mencionando. Y obviamente está, de manera tácito, está puesto quién es el que usa esos utensilios, que es el dueño de la casa. ¿Sí? Después más adelante va a decir que los que se limpian de estas cosas son útil al Señor. Entonces el Señor es el dueño de la casa. Eso es muy claro. Y en esa casa, en el contexto de todo lo que viene diciendo, obviamente es la iglesia. La iglesia es la casa. Recuerda ahí en 1 Timoteo 3:15, Pablo le escribe esa primera carta y le dice a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces la casa es, sin duda, la comunidad de creyentes, la iglesia. Posiblemente, claro, aplicado a las iglesias de Éfeso, pero también en un sentido amplio, claro. Todas las iglesias, en sentido general, tienen un dueño, y la cabeza de la iglesia es Cristo. Y todos los creyentes son utensilios. Eso está diciendo. Esa es la imagen que está mostrando. La implicación, claro, es que la comunidad, o en la comunidad cristiana, puede haber estos dos tipos de utensilios. ¿Se da cuenta? Pablo está hablando de eso, ¿no? Himeneo y Fileto eran utensilios que estaban en la casa, que, claro, se mostró de que no eran útiles. Pero de eso está diciendo. Hay falsos maestros, hay falsos creyentes. Las acciones de estas personas van a indicar eso. Y eso es muy claro en la casa. Y esta casa es especial no por los utensilios, sino por el dueño. Eso es muy importante. El dueño de la casa, que es el Señor, eso hace especial a la iglesia. La iglesia no es especial porque, no sé, tenga un pastor famoso, que tenga muchos seguidores o likes en las redes sociales. No. La iglesia es especial por el Evangelio, por el Señor, por el dueño de la casa. Por eso venimos todos los domingos juntos a congregarnos y rendirle culto al Señor. Él es el dueño de la casa. Y en nuestras vidas también. Él es el dueño de nuestras vidas. Entonces es especial por el dueño, y entonces, claro, hay una conclusión lógica. Fíjese ahí, versículo 21. Así que, conclusión, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esa es la conclusión. Para ser un instrumento o un vaso honroso es preciso, como dijo antes, ¿no? El sello del Señor, apartarse de iniquidad, limpiarse, alejándose, en el contexto alejándose de aquellos que practican o que no se están limpiando de estas cosas. Está hablando, claro, en relación a esta influencia, ¿no? De Himeneo y Fileto. Si alguno se limpia, esto es interesante, esto es la acción de uno. Si alguno se limpia, es la acción de uno. ¿Por qué marco eso? Me quiero detener un poquito ahí. Porque no es correcto ese pensamiento. A veces usamos frases, ¿no? Me quedan grabadas algunas frases. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a la lucha contra el pecado, ¿no? Una frase muy común, que yo la he utilizado también. Y decimos, es que el Señor no ha obrado en mi corazón. ¿Se ha excusado de esa manera? Pues es una excusa. Esa frase es una excusa. No, es que el Señor no ha obrado en mi corazón. El Señor no me ha quitado este deseo. El Señor no ha hecho esto o aquello, y terminamos echándole la culpa al Señor. Y acá dice claramente, si alguno se limpia, uno se limpia. No
no tenga un pensamiento místico acerca de su santificación. No, uno se tiene que limpiar. Uno tiene que abandonar el pecado. Uno tiene que actuar. Porque eso es lo que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para convencernos. Y nos ha dado su palabra claramente para decirnos si alguno se limpia de estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Bueno, en el contexto es el error doctrinal de Himeneo y Fileto, ¿no? Pero después va a describir desde el versículo 1 al 9 a los falsos maestros y claramente el contexto habla de que, bueno, hay que limpiarse de estas cosas. No tengo que místicamente esperar que el Señor obre en mi corazón. Le voy a pedir por favor que me traiga un capítulo y versículo de esa frase, porque en la Biblia claramente hay imperativos en donde el cristiano, ahora que tiene el Espíritu Santo, tiene que limpiarse. Si alguno se limpia. La acción es activa en uno. Uno es responsable delante del dueño de la casa. Uno es responsable. No tiene que esperar que le caiga un piedrazo del cielo. No, uno es responsable. Y conforme uno obedece al Señor, claro, el Señor nos separa, nos santifica, nos consagra y nos prepara, como dice ahí, nos dispone para servirle, para toda buena obra. Eso lo hace el Señor. Esos dos verbos sí son pasivos. El santificarnos y el disponernos, eso lo hace el Señor. Pero el limpiarse es de uno. ¿Se da cuenta? Ahí está es muy importante. Muy importante porque muchas veces no entendemos o luchamos o no sabemos cómo luchar con el pecado. Porque no entendemos eso, que uno es responsable. No, estoy luchando con tal cosa. Y bueno, córrase, no lo haga, déjelo, huya de estas cosas. Eso es lo que dice Pablo. Si alguno se limpia y después le va a decir, huya, evita. Eso, el proceso de santificación no es unidireccional, no es que Dios hace todo. No, uno, por ser morada del Espíritu Santo, tiene que hacer. Porque el Señor nos ha dado esa capacidad, nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Entonces no es algo pasivo de mi parte. Y sumado a esto, fíjese, está conectado, versículo 22, huye también, o también huye. Primero está el también, está sumado. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue, ahí está el positivo, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. Pablo le ha dicho a Timoteo en la otra carta, capítulo 6, versículo 11, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue lo positivo, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, agrega eso, la paciencia, la mansedumbre. ¿De qué manera? Bueno, pelea la buena batalla de la fe, pelea. Eso lo tiene que hacer uno. Dios no va a pelear por usted contra el pecado. Dios ha hecho todo. Ha dado a su Hijo. Ahora usted también tiene que hacer. No para salvarse. No es para salvación. La salvación es del Señor. De punta a punta. Todo. Pero en el proceso de santificación, el cristiano participa de manera activa. Por eso le dice a Timoteo, Timoteo, escapa de esto. Escapa de esto para seguir al Señor. Si usted está luchando con un pecado en particular, tiene que escapar y tiene que seguir al Señor. Ese es tiene que desvestirse, como dice Efesios, ¿no? Desvestirse y vestirse de Cristo. Tiene que escapar de eso. Y tiene que seguir al Señor para que el Señor... otra frase, me voy acordando. Otra frase. No sé si ha orado de esta manera. Le pido al Señor que me use. Es interesante. Le pido al Señor que me use. Y amén, o sea, amén, que el Señor le use, donde el Señor lo ponga, el Señor le use. Pero la respuesta de la palabra de Dios es clara, ¿no? Cómo Dios usa a los utensilios, cuando los utensilios se limpian. Si se limpia de estas cosas, si huye del pecado, no de manera perfecta, pero sí de manera continua, porque el que se limpia es el que se viene, la
la frase, el sentido de la frase es el que se viene limpiando, se limpia y se va a seguir limpiando. Es un continuo. Entonces el Señor lo va a usar, claro. Hay un personaje en la historia de la iglesia, Francisco de Asís, que acuñó una frase, el hombre es del siglo XII o XIII, por allá, acuñó una frase que a muchos cristianos se les pegó. Incluso me acuerdo, en otra iglesia cantábamos una canción que decía: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Y era una oración de Francisco de Asís, que donde haya odio ponga yo paz. Y Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. No es del todo correcta, porque la palabra de Dios dice cómo uno se convierte en instrumento útil para el Señor, y es limpiándose. No es místicamente que el Señor lo va a convertir en un instrumento de paz. Si usted no se limpia y no es útil al Señor, el Señor no lo va a usar. Es 2 más 2. ¿Por qué el Señor no me usa? Bueno, es bueno delante del Señor, delante del dueño de la casa, quizá preguntarse. Y Dios muestra eso. La madurez del cristiano, el crecimiento del cristiano, si bien no es perfecto, pero siempre va en crecimiento. Y la madurez y el crecimiento no vienen por ósmosis, no vienen en el aire. Le pido al Señor que me dé madurez y crecimiento. Y no, viene por cosas muy prácticas. De decir, tengo que dejar esto, huir de esto y empezar a hacer esto. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué prioridades tengo en mi vida? Bueno, quizá algunas no son pecaminosas, pero me están sacando tiempo para dedicarlo al Señor, si quiero que el Señor me use y quiero ser útil para su gloria. Son acciones concretas, ¿no? Porque servimos al dueño de la casa y son acciones concretas y Él nos va a usar conforme a su voluntad. Por eso le dice, huye de las... Bueno, una de las cosas que dice es, huye de las pasiones juveniles. Y acá no está, Pablo no se está tirando contra los jóvenes, ¿sí? Jóvenes, quédense tranquilos. No está diciéndoles, sino que está hablando más bien de la actitud que muchas veces la juventud puede tener y que mucha gente grande tiene, que se sigue comportando como niños. Podríamos hablar, ¿no?, de pasiones juveniles como pecados sensuales, pero no necesariamente es solo eso, sino el comportamiento, la falta de juicio, la falta de prudencia. De alguna manera estos falsos maestros, Himeneo y Fileto, habían mostrado eso, falta de prudencia en manejarse. Y mucha gente, más allá de su edad, manifiestan eso. Hay un autor que también identifica esta palabra o esta frase, pasiones juveniles, con esta tendencia a lo nuevo y a lo atractivo, ¿no? Que también es una actitud quizá de la gente más joven, les atrae como lo nuevo. Bueno, hoy tenemos mucha tecnología, ¿no?, mucho avance de las redes, etcétera, y eso les atrae. Bueno, a muchos cristianos, más allá de su edad, también. No, me cuesta leer la palabra de Dios, o me cuesta leer un libro, pero después se la pasan leyendo en las redes sociales un montón de cosas. Y decir, bueno, no, ¿qué está pasando? Pasiones juveniles. En contraste acá, dice, sigue, esa es la parte positiva, la justicia, la fe, el amor y la paz. No vamos a, obviamente, cada palabra podría darnos para un estudio aparte. No se preocupe, porque si no, usted está viendo y recién vamos por el 22. Madre mía. No, vamos a avanzar, no se preocupe. Pero sí, esto, la justicia, la fe, el amor, la paz, son virtudes cristianas nacidas, obviamente, de un corazón regenerado. Yo no le puedo pedir a un incrédulo que, no, amigo, usted tiene que seguir la justicia. No, esto es para un cristiano. No le puedo pedir a un incrédulo que siga la fe porque no confía en Dios, que siga el amor porque el amor de Dios no ha sido derramado en su vida, que siga la paz porque está en enemistad con Dios. No puedo pedirle a un incrédulo estas cosas. Es para los creyentes. Y de hecho, lo dice ahí, ¿no? Con los que invocan al Señor.
Y esa frase, bueno, concluye eso. Son los que el Señor transforma, son los que el Señor limpia sus corazones. Y en el contexto obviamente da la idea esta de asociarse con estos, con los que invocan al Señor, evitando a los otros que no invocan al Señor. Seguir estas virtudes, limpiándose. Y en este ejemplo de la casa, en segundo lugar, vemos a los buenos utensilios. En primer lugar vimos la casa y los utensilios, pero acá Pablo empieza como a ser más detallado en los buenos utensilios que honran al Señor, que dice versículo 23, que desechan las cuestiones necias e insensatas. Es una frase que si se fija en capítulo 2 me lo había anotado, pero lo perdí. Versículo 16, le dice más, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es como que le está repitiendo lo mismo. Está diciendo, tenés que evitarlo. Y ahora describe al buen utensilio, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjese cómo describe, ¿no? Al siervo que no debe, esto tiene fuerza de mandato, no debe ser contencioso, sino, por el contrario, y lo que dice ahí, versículo 24, tiene que ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Tiene que ser amable con todos, con todos los utensilios, diríamos. Con los honrosos, tiene que ser amable. Ahora, interesante, porque no tiene que ser un tonto el siervo del Señor, eso está diciendo. Tiene que ser amable, pero fíjese cómo agrega algo muy importante, ahí mismo, versículo 24. Amable con todos, apto para enseñar. Amable, pero que va a enseñar. Y después va a decir, va a corregir. No dice que hay que tolerar a los que se oponen al Señor. No hay que ser un ingenuo. No hay que dejar que el error siga avanzando en las iglesias locales. Eso no es ser amable. No, eso es ser un tonto. Y disculpe que uso esa palabra. Eso es ser un ingenuo. Acá Pablo le está diciendo, no. Tenés que enseñarles y tenés que corregirlos. Tenés que ser amable, pero no ingenuo. O sea, hay veces que de amable nos pasamos, ¿no? O nos vamos para el otro lado también. Por eso dice versículo 24, tiene que enseñar. Versículo 25, que con mansedumbre, de vuelta, amabilidad, mansedumbre, pero corrección, corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El siervo del Señor, la palabra es esclavo del Señor, es un esclavo del Señor. Y Pablo ya habla de manera general acá, debe enseñar, cueste lo que cueste, las verdades que el dueño de la casa nos ha dejado como buen depósito, hay que enseñarlas, cueste lo que cueste. Es un siervo que procura usar bien la palabra de verdad, participa de aflicciones, retiene las sanas palabras, es un buen soldado. Y acá agrega una imagen, es sufrido, dice. Es sufrido, es alguien que está dispuesto a sufrir. Seguramente la mayoría de los comentaristas coinciden de que esa palabra que usa Pablo acá, sufrido, está hablando de Cristo. Está haciendo referencia al máximo exponente que tenemos en la palabra de Dios acerca de los sufrimientos. Cristo. De hecho, antes se lo ha dicho, ¿no? Este siervo sufriente, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Él es el rey, Él es el dueño de la casa, Él es el que ha vencido la muerte, Él es el que conoce a los suyos, Él es el que determina la actividad y la conducta de sus siervos. Él es el Señor. Cristo es el Señor, lo cantábamos. Por eso, quienes se oponen, y esto es hermoso y es alentador realmente, para los siervos. Acá Pablo está hablando de los siervos, de los hombres fieles, los que van a estar
dirigiendo las iglesias locales, pero todo cristiano es un siervo del Señor. En donde el Señor lo ponga a usted, usted está sirviendo al Señor. Y esto es alentador, porque si alguien se opone, no se opone a uno, se opone al mensaje y se opone al dueño de la casa. Los que se oponen no al mensajero, no a otro utensilio de la casa, sino al dueño de la casa. ¿Se da cuenta? Estos se oponen a Dios directamente y solamente, y por eso lo aclara acá, Dios es el único que puede darles arrepentimiento para que conozcan la verdad. Eso es muy importante, está conectado. Se oponen a Dios mismo. Se oponen, es ridículo, ¿no? Pero bueno, ahí muestra la ceguera del incrédulo. Se están oponiendo al único que les puede dar arrepentimiento. Es tremendo eso. Al único que les puede dar conocimiento de la verdad. A veces uno piensa que se oponen al mensajero o lo personaliza cuando alguien tiene una disconformidad o una... Y no. Si hay una oposición última es a Dios que puede dar arrepentimiento. Por tanto, estos que se oponen, que son falsos profesantes, necesitan ser salvos. Eso está diciendo Pablo acá. Necesitan arrepentimiento y necesitan conocimiento de la verdad, que el conocimiento de la verdad es sinónimo del Evangelio. Necesitan eso. Entonces esto nos da un sentido acá de urgencia por un lado, pero también realmente hay esperanza y hay seguridad en que Dios es el dueño de la casa. Quien se opone están en una condición de esclavitud, lo dice ahí, están bajo el lazo del diablo, dice, están cautivos a voluntad de él. Entonces solamente Dios puede liberar a esa persona. Uno, por más que le enseñe, lo corrija, es el Señor el que puede, porque es el dueño de la casa. Él es el dueño. El siervo de Dios entonces debe instruir, debe corregir a los que se oponen, porque esa es la única manera, ¿no?, también en que pueden ser rescatados de esta cautividad de Satanás, a través del poder de la palabra. Creemos eso. Creemos que en el poder de la palabra de Dios, no en la oratoria de uno, ni en los programas, ni qué amables que son los cristianos en este mundo. No, la única forma que un pecador puede ser salvo es a través del conocimiento de la verdad que Dios da en su palabra y que muestra a Cristo y abre los ojos. Esa es la única forma, no hay otra forma. No busque otra forma. No busque otra forma. Si usted deja a un lado el Evangelio, a un lado la palabra de Dios, si usted pretende convertir al incrédulo de esa manera, no va a lograrlo. No va a lograrlo. Porque solo Dios puede dar arrepentimiento y conocimiento de la verdad. Carlos Spurgeon dijo, y cito, qué perjuicio, o sea, qué error, qué confusión, dice, son tales cristianos profesantes para la iglesia. Qué perjuicio. Cada uno, y sigue diciendo, de estos profesantes, cada uno tira de sus compañeros o los arrastra hacia abajo. Cada hombre en la iglesia es una ayuda o un estorbo. Ningún cristiano puede vivir para sí mismo. Puede intentar encerrarse dentro de sí mismo, abotonarse el abrigo e imaginar que lo que hace es solo para sí mismo y que su lengua y su corazón son suyos, pero no es así. No es así. La vida de todo hombre desprende un aroma y es como el nardo del frasco de alabastro o como el hedor de un estercolero. Dios nos ayude a recordar nuestra influencia sobre los demás. Y antes de eso dice, y cito, sé medio cristiano y tendrás suficiente religión para hacerte miserable. Sé medio cristiano y tendrás suficiente religión para hacerte miserable. Sé totalmente cristiano y tu gozo será completo. Camina con Dios
en la luz como Él está en luz, y tendrás comunión con Él, de tal modo que la tierra se asemejará al cielo. Toma un poco de luz y un poco de oscuridad y trata de mezclarlas. Intenta unir la iglesia y el mundo, y no tendrás ni los placeres del mundo ni los consuelos del Espíritu. Por eso Pablo escribe, en tercer lugar, y lo último, versículos 1 al 9 del capítulo 3, los utensilios viles de los que hay que cuidarse. Los utensilios viles de los que hay que cuidarse. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Acá Pablo hace como una advertencia. Si usted ve un cartel, va por la ruta y ve un cartel de cuidado o de una advertencia, o algún cartel, espero que lo haga, ¿no? Algún cartel de velocidad, levante el piecito y respete las normas, ¿no? Si usted, ayer nos pasó, veníamos de San Martín y pasaron algunas ambulancias. Claro, usted ve ambulancia y ve esa movida y dice, acá pasó algo y empieza como a aflojar y ver, y efectivamente había un accidente bastante grave. Bueno, Pablo está haciendo eso acá. Es como cuando usted va a algún lugar y ve esos carteles amarillos que se abren y dicen piso mojado. ¿Usted qué hace? ¿Se tira así de rodillas y por el piso mojado? No lo haga. Da ganas de hacer eso, pero no lo haga. Se va a manejar con cuidado. Va a esquivar o va a buscar la forma de caminar con cuidado. Bueno, eso Pablo es lo que está haciendo acá. En este versículo 1 le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, cuidado, anda con cuidado, porque los postreros días, usted sabe cuándo son los postreros días, ¿no? Ya son los postreros días. Los postreros días lo marcó la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el punto de que se empezó a desarrollar ya lo último. Estamos viviendo los postreros días. No tiene que esperarlo dentro de 10 años, 20 años, 50 años. No. Los postreros días son estos. Pedro usa la misma expresión. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Vendrán burladores? ¿Burladores de qué? Burladores de su venida. Que van a decir, ¿y dónde está la promesa esa del advenimiento? Y esos burladores, dice, van a andar según sus propias concupiscencias o sus propios deseos malignos en los postreros días. Estos son tiempos peligrosos. Las razones las da ahí desde el versículo 2 hasta el versículo 5. No se preocupe, no vamos a desarrollar si quiere en su casa puede buscar un diccionario y ver qué significa cada una de esas palabras. Pero básicamente en estos versículos lo que está diciendo Pablo es que estos hombres buscan ser reconocidos, ser amados, ser importantes, y obviamente no tienen en cuenta la honra del dueño de la casa. Buscan ellos mostrarse. Bueno, en los postreros días, que son estos, va a haber ese peligro. ¿Por qué? Porque eso es otro evangelio. Es un evangelio que desplaza a Cristo, que desplaza el centro del evangelio y centra la atención en el hombre. Y esta gente, dice, tienen apariencia de piedad.
Apariencia de piedad. Interesante, ¿dónde están estos hombres? ¿Se lo ha preguntado? Bueno, están en la casa. Son parte de los utensilios y están en la casa. Hay hombres, y esto ténganlo en cuenta, mis hermanos, por favor. A lo largo de la historia de la iglesia hay y va a haber hombres que no aman a Cristo en la iglesia. Siempre. Se aman a sí mismos. Por eso son tiempos peligrosos. Se aman a sí mismos. No tienen en cuenta a Dios. Se aman a sí mismos. Tienen apariencia de piedad. Pero están en la casa. Por eso, le dice ahí, versículo 5, hay que evitarlos. Evitarlos. Hay que enseñarles, hay que corregirlos, pero hay que evitarlos, porque son tiempos peligrosos. Estos hombres, fíjese cómo lo describe ahí, entran en las casas, dice, para confundir, para trastornar. Ya lo ha dicho en versículo 18 del capítulo 2, hablando de Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, se desviaron diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Por eso son tiempos peligrosos. Y uno tiene que andar con cuidado, como un cartel en la ruta, con cuidado. Hay que evitarlos. Y fíjese que dice que muchos, acá usa el término mujercillas, que son seducidas, dice, son arrastradas. Acá no está hablando, y esto Pablo no se está tirando contra las mujeres, porque el término que usa ahí es un término despectivo, hablando de algunas mujeres, mujercillas, dice. Mujercillas que las describe, ¿no? Espere que me perdí. Se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Ahí describe, son mujeres incrédulas, cargadas de pecado, que además son arrastradas por diversos deseos carnales, esos son las concupiscencias. Pero está hablando de personas más débiles. Por lo general pasa eso. La persona que no ama al Señor, se ama a sí mismo, que tiene apariencia de piedad, pero no quiere obedecer al Señor, finalmente termina como influenciando y seduciendo a otros, como estas mujercillas. Y todos estos, tanto los falsos maestros como, están siempre aprendiendo. Usa esa frase. Estas están siempre aprendiendo. Y no habla solamente de las mujeres, porque no, en el original no está el estas, sino directamente dice están siempre aprendiendo. Las mujercillas, los falsos maestros, todos los que son arrastrados por el error, tienen esa particularidad de que están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Es decir, nunca llegan a conocer a Cristo, porque son incrédulos y buscan eso, amarse a sí mismos. Fundamentalmente el punto de Pablo acá, y a modo de síntesis, dice que estos son amadores de los deleites más que de Dios. Es clarísimo. No aman a Dios, aman otras cosas. Los deleites, dice. Y ahí puede poner un montón de ejemplos de qué pueden ser estos deleites. Y en versículo 8 Pablo empieza a usar una imagen muy interesante acerca de hechiceros, dos hechiceros, Janes y Jambres. Y usted dice, ¿quiénes son esos? Bueno, no lo va a encontrar en la Biblia, pues son dos nombres que normalmente entendían los judíos que eran los hechiceros que disputaron con Moisés. Recuerda, ahí en Éxodo, capítulo 7, creo que es de Éxodo, ahí usted puede ver cómo empezó el tema de los hechiceros, que quisieron imitar a Moisés, ¿se acuerda? Moisés tenía una vara, la tiró al piso y se convirtió en culebra, y estos también lograron lo mismo. Después en otro milagro también lograron convertir el agua en sangre. Entonces trataron de oponerse a Moisés y convencer a Faraón, y de hecho Faraón también se endureció por eso. Es una imagen interesante porque Moisés es una imagen de los vasos de honra y estos hechiceros son los vasos de deshonra que se oponen a la verdad. Eso está usando Pablo, esa imagen. Y de nuevo, en la iglesia local
hay ambos vasos. Eso está diciendo Pablo. Pero hay un mensaje esperanzador, ¿no? Acá, porque dice que no progresarán, no irán más adelante, no van a triunfar. Mi hermano, usted que sigue al Señor, usted que con sus más, sus menos, quiere limpiarse y ser un instrumento útil al Señor, quiere honrar al Señor porque ama al Señor, usted se va a limpiar, pero no se desanime, porque estos no van a progresar, no van a ir más adelante. ¿Por qué? Por la astucia de uno, no, porque el Señor es el dueño de la casa. El Señor es el dueño de la casa. Y no van a triunfar contra el Señor. Si usted, mi hermano, es un vaso de honra, y no es para que saque pecho y diga, soy un vaso de honra, qué capo que soy. No, si es un vaso de honra y el Señor el Señor lo conoce a usted. Y el Señor sabe que lucha con el pecado, que se está limpiando. Lo conoce. Siga así, por favor. Siga así, limpiándose. Siga así, peleando la buena batalla. Siga así. Siga así. Porque el Señor ve esas cosas y el Señor lo conoce. Aquel que se ama a sí mismo y no quiere honrar al Señor, también el Señor lo conoce. Y el Señor se encarga de eso. Y no van a progresar. Porque el dueño de la casa finalmente es el que ordena la casa. Él ordena todo. Él va a mostrar todo. Por eso dice a lo último que esta insensatez de esta gente se va a hacer manifiesta a todos. Como también lo fue la de aquellos, la de los hechiceros. El Señor se encargó de los hechiceros, ¿no? Porque los milagros de Moisés no venían por mano de Moisés. Usted lo sabe, ¿no? Era Dios. Y Dios mostrando la insensatez de los hechiceros y de Faraón a través de esos milagros para cuidar a su casa, a Israel, en ese lugar. Y esto hace sentido con lo que vamos, si el Señor lo permite, ver el próximo domingo, cuando dice en versículo 10, y el contraste, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, el dueño de la casa. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, o sea, todos los que quieren vivir piadosamente delante del dueño de la casa, padecerán persecución. Todos los que quieren vivir así. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, o sea, no van a progresar. Está diciendo lo mismo. Engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, limpiate, seguí limpiándote, seguí amando al Señor, creciendo en el Señor, afirmándote en su palabra. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahí está el elemento de que el Señor nos ha dado para limpiarnos, ¿no? Su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119. Con guardar tu palabra. Y termina diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Pablo está repitiendo la idea de los vasos de honra que Dios prepara para toda buena obra. ¿Cómo lo hace el Señor? A través de su palabra, a través de afirmarse en su palabra, de crecer en la palabra, de aprovechar todos los medios que tengamos para conocerle. Mi hermano, por eso, ¿qué clase de utensilio somos delante del Señor? Lo dijimos en la idea, sigamos al Señor para servirle. Entonces, ¿qué clase de utensilio quiero ser? Y estoy buscando ser, porque
Lo dijimos al principio, uno tiene que limpiarse. Después el Señor nos usa, pero uno tiene la responsabilidad. ¿Cómo está su comunión con el dueño de casa? No su comunión con los hermanos, sino con el dueño de casa. Después eso se traduce, ¿no?, en la comunión con los hermanos. Pero en primer lugar, ¿cómo está su comunión con el dueño de casa, con el Señor? ¿Cómo está su crecimiento en la palabra de Dios, en la oración, en su intimidad? Muy importante, porque ahí está el punto inicial. Vivimos por gracia, por fe, de principio a fin. Y eso habla de nuestra comunión con el Señor. Todo empieza ahí. Si usted es un verdadero creyente, no deje de limpiarse, no deje de ordenar su vida, no deje de ordenar sus pensamientos. Identifique con la palabra de Dios qué cosas son necesarias, porque todo esto tiene que ser conformado con la palabra de Dios para ser instruidos en justicia, dice ahí, finalmente. Si usted se dispone, si usted persigue, si usted busca con diligencia la santidad, va a escapar de aquellas cosas que pueden destruirlo. Va a escapar. Se va a dar cuenta y va a escapar. Va a ver el cartel de peligro y va a escapar. Busque, pídale al Señor ayuda en eso. Dios considera eso y Dios le va a dar la gracia para ayudarlo y lo va a usar para la honra no suya, sino del dueño de la casa. Porque Él merece. Porque todo se trata de Él. Todo se trata del Señor. Y si usted, mi amigo, no es creyente, bueno, ese es otro problema, que quizá podamos hablarlo más largo y tendido, como decía mi mamá. Vamos a hablar largo y tendido. Pero si usted no es creyente o piensa que lo es por alguna idea vaga o algunas ideas desordenadas de sus creencias, humíllese ante el único que puede darle el arrepentimiento para conocer la verdad, para conocer a Jesucristo. Dios es quien tiene el derecho de juzgarnos y Dios lo va a hacer así con todos. Y la única forma de presentarme delante de Dios con una justicia que no es de uno es corriendo a la cruz, corriendo a Jesucristo, humillándome delante de Dios. Por eso, si usted es cristiano, siga al Señor. Siga al Señor para servirle. Si usted no es cristiano, no es creyente, corra al Señor y pídale misericordia sobre su vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estas advertencias constantes de Pablo, el apóstol que estaba consciente del final de su vida y marcándole a su amigo, a su hermano, a su discípulo, que siga adelante, que siga limpiándose, Señor, y eso nos apropiamos de eso. Los creyentes queremos honrarte porque tú eres el dueño de nuestras vidas. Tú eres el dueño, tú eres el que ordena nuestro andar, Señor, y pedimos por favor nos ayudes cada día a identificar aquellas cosas de las cuales necesitamos limpiarnos. Y tú nos has dado esa capacidad ahora con tu Espíritu Santo, que nos redarguye, nos convence, nos muestra a través de tu palabra aquellas cosas que realmente tenemos que cambiar. Señor, por favor, danos tu gracia para seguirte, para perseverar. Tú lo vas a hacer así porque tú has prometido guardarnos hasta el fin. Señor, tú nos has prometido una morada en los cielos y eso es seguro. Pero mientras tanto, mientras te esperamos, Señor, ayúdanos por favor a hacerte útiles en lo que tú quieras hacer en nuestra vida. Cuídanos por favor de errores. Ayúdanos a evitar cualquier cosa que nos desvíen de Cristo. Por favor, Señor, y aquellos que aún no han conocido la verdad, concédeles
el arrepentimiento que necesitan, Señor. Por favor, danos amabilidad y mansedumbre para enseñar, para corregir, pero también recuérdanos, Señor, que el que da el arrepentimiento, el que da la fe para creer en la verdad, eres tú. Y tú eres quien se lleva toda la gloria en tu casa. Señor, gracias por tu palabra. Cuídanos en el resto de esta jornada, en esta semana que comienza. Señor, guarda a los hermanos que no han podido venir. Señor, cuídalos, por favor, que ellos también puedan estar acordándose de Jesucristo, aquel que es autoridad, que reina sobre su casa y que ha vencido la muerte y que pronto viene para ya concluir esta buena batalla, Señor, en la que estamos inmersos. Guárdanos en el resto de esta jornada, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.